Estamos aquí ya listos para entrarle a este tema. Quería darles un par de datos interesantes como contexto. Al menos 1 millón de ticos tienen alguno de estos padecimientos que les acabo de mencionar, según datos de la Caja del Seguro Social y de hospitales privados. Lo más preocupante es que en una gran proporción de esos casos, las personas tienen los 4 problemas juntos, tienen las 4 enfermedades juntas. Y entonces, lo que les decía, ¿verdad? Uno evidentemente se preocupa y yo no sé si hay una forma de empezar con las 4 o tengo que ir controlando algunas síntomas y algunos de estos números en rojo para irlos bajando primero y luego entrarle a otras enfermedades. Bueno, vamos a conversar con la doctora Maureen Vindas Araya, que está aquí con nosotros desde muy temprano, ya lista para entrarle al tema. Ella es especialista en obesidad y en metabolismo, así que sabe muchísimo de la materia que vamos a conversar. Doctora, un placer. Muchas gracias, Randall. Buenos días y buen día a todos los televidentes. Gracias. Vea, doctora, un combo que nadie quiere pero que muchos tienen. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer o qué estamos haciendo mal para que esto sea así, digamos, para que haya tanta gente con alguna de estas enfermedades o con todas? Sí, hay 3 cosas fundamentales. Primero, los ticos estamos obesos. Eso es muy importante y la obesidad es donde empiezan todas las enfermedades crónicas. ¿Por qué soy hipertenso? ¿Por qué soy diabético? Veamos el peso, por ahí empieza. No nos estamos moviendo, no caminamos. Uno lo pone al paciente a medir la cantidad de pasos que da al día y no hace ni 1000. Y comemos muchísimo comidas rápidas y no nos damos cuenta, o sea, no somos conscientes. Uno le pregunta al paciente, ¿tiene muchas comidas fuera de casa? No, son pocas. A la semana 3, 4, esto es mucho. O sea, una hamburguesa, unos helados, 3, 4 veces por semana es mucho y van a llegar a generar este tipo de enfermedades. Qué interesante eso. Entonces, la obesidad es la puerta de entrada a un montón de problemas más. Es la cuna donde se gestan todas las enfermedades crónicas. Si vemos, por ejemplo, la diabetes, empezamos a tener más peso del que el páncreas puede mantener. El páncreas es el órgano que produce la insulina, que es la hormona que mantiene los niveles de azúcar bien en sangre. Cuando nos pasamos de 65, 70 kilos, según nuestra estatura, ¿verdad? Empezamos a hacer resistencia a esa insulina y empezamos a tener problemas de prediabetes. Por cada kilo que aumentamos de peso, la presión se dispara un poquito. Si comemos mal, las grasas van a empezar a acumularse de forma anormal en el cuerpo. Y así, es por ahí donde se empieza. Como vos dijiste, es la puerta por donde entran todas las enfermedades. Doctora, este combo de enfermedades es lo que conocemos como síndrome metabólico. Podríamos decir, Randall, lo que pasa es que hay personas que pudieran no cumplir todos los criterios, pero cuando usted tiene grasa abdominal y tiene asociada hipertensión o azúcar en la sangre alta o triglicéridos altos, ya podemos hacer el diagnóstico con 2 de estos criterios, más la pancita un poco más grande de lo que debe estar. Ok, ahí quería detenerme un momentito. ¿Por qué la circunferencia, lo que nos mide la cintura, es tan importante? Porque la grasa que uno come de más y no quema se acumula en forma de una molécula que se llaman triglicéridos, que podemos hablar un poquito más adelante, y le gusta acumularse en el abdomen, en la grasa visceral sobre todo. Entonces se mete en hígado, se mete en todos los órganos y empieza a generar enfermedades. Pero entonces, si vemos a una persona que tiene mucha grasa a nivel abdominal, podemos deducir que está comiendo más de lo que gasta, que no está haciendo ejercicio o que ya tiene un síndrome metabólico que es un círculo. Entonces, puede ser que no coma tanto, pero ya tiene tan elevadas algunas hormonas que producen mucha grasa. Doctora, ¿y hay medidas establecidas? Digamos, si me paso de tanto en los hombres o si me paso en mujeres. Sí, hay medidas para hombres y para mujeres de una manera clínica muy, digamos que muy práctica. Pero nosotros tenemos en los consultorios ahora, sobre todo los médicos que nos dedicamos a obesidad, máquinas que nos miden la grasa abdominal y visceral. Y es mucho más exacto subir a un paciente y hacer un escaneo de cuánto tiene de grasa a nivel visceral para saber incluso si esa grasa nos está afectando la función del hígado o no.
Muy bien, interesante. Bueno, vamos a hablar, como ustedes comprenderán, son 4 enfermedades importantes y cada una daría para que hiciéramos un programa completo. Lo vamos a tratar de comprimir lo más posible. Vamos a empezar por el colesterol. Y lo que quería era que nos explicara, ¿verdad? Porque siempre escuchamos regularmente que hay colesterol malo y colesterol bueno. ¿Cómo está el asunto ahí? Ok, tener colesterol alto es tener un rango por encima de lo definido como normal de grasas que se empiezan a acumular en las arterias y en diferentes órganos. Hay colesterol malo, que es generalmente el que viene reportado en el examen como colesterol y todo el mundo puede ver, no debe pasar de 200 miligramos por decilitro. Y está el colesterol bueno, que es una molécula que lo que hace es como comerse el colesterol malo y nivelarlo. Entonces, no es tan importante las cifras en las que tengamos los colesteroles, tanto malo como bueno, sino la división que se hace entre ellos dos para ver el riesgo cardiovascular. O sea, el colesterol bueno compensa el colesterol malo, evitando que vaya a taponear las arterias. Es decir, que yo debería procurar que el colesterol bueno esté alto. Sí, nosotros debemos procurar comer de manera saludable para no elevar grasas de manera anómala en sangre y mantener un colesterol HDL, que así se llama, bueno en sangre alto. Ok, doctora, ¿en qué momento la cifra de colesterol ya tiene que preocuparnos, se enciende una luz de alerta y yo tengo que ver qué hago? Randall, pues no debe pasar de 200, pero debemos fijarnos más en esa relación. Digamos, si tenemos el colesterol en 200 y tenemos el HDL, que es el colesterol bueno, en 50, esa división de 200 entre 50 es la que nos da el riesgo cardiovascular del paciente. Y nosotros, entre más alto tengamos el numerito de abajo, menos riesgo cardiovascular nos va a dar esa división. Ok, si yo no tengo el colesterol alto, pero quiero evitar que esto ocurra en algún momento de mi vida, ¿qué tengo que hacer para prevenir que esto se eleve? Básicamente es comer bien, comer saludable. Conste, no es estar a dieta, porque la gente, esta palabra incluso ya no tenemos ni que usarla. Ya no la usan tanto, ¿verdad? No. Porque implica, o sea, trae implícita una serie de restricciones, digamos. Sí, la gente piensa dieta y hasta que, ¿verdad? No, es un plan de alimentación, un estilo de vida, donde comamos rico, comamos de todo, comamos saludable, pero las cosas necesarias, ¿verdad? Sin abusarnos. Muy bien. Triglicéridos. ¿Qué significa tener los triglicéridos altos? Bueno, eso es la molécula que viene básicamente del exceso de carbohidratos y que se va a acumular directamente en las vísceras, en el abdomen. Es una molécula que tiende a quedarse mucho también en todo lo que son arterias y venas y entonces produce mucho problema cardiovascular. Pero generalmente cuando vemos un paciente con triglicéridos altos es un paciente que va a combinar mucho carbohidratos y colesterol. Entonces, por ejemplo, va a comer mucho pan, va a comer mucho repostería, todo lo que son galletitas o productos de paquete. Son pacientes que son propensos a aumentar los triglicéridos. Doctora, ahora que estamos hablando del tema y que usted menciona la grasa, ¿por qué es que uno ve que hay gente, que usted la ve delgada y se vaya a hacer un examen de estos y todo le sale alterado? Y ve gente un poquito más gruesita, incluso gente, ¿verdad?, gordita, y los exámenes salen bien. Hay factores súper importantes en esto, incluso el peso de la mamá cuando está embarazada del niño influye muchísimo en la cantidad de células de grasa que vamos a desarrollar y eso hace que para un paciente luego sea más fácil engordar y para otro no. Pero todos somos muy diferentes, sin embargo, la forma en la que comemos es la que va a dar la salud o la enfermedad. Hay un término que es OPN, que es obeso de peso normal. Ese es el paciente que me estás describiendo, que por fuera lo ves flaco, pero por dentro está igual que una persona obesa, con colesterol alto, propenso a hacer diabetes e hipertensión, porque aquí no es tan importante la estética. O sea, como nos vemos es un reflejo de cómo comemos, pero no siempre, ¿verdad? Muchas personas puede ser que coman al día un chocolate y luego se tomen, no sé, una bebida gaseosa y tengan problemas de diabetes. Es la forma en la que comemos para evitar terminar igual que una persona obesa, con un infarto, con un derrame o tomándose 25 pastillas al día, que es lo que queremos evitar. Qué curioso, ¿verdad? Podríamos decir que son flacos por fuera, pero obesos por dentro. Exactamente eso son. Es un obeso, pero con peso normal.
Bueno, no les dije al principio, ¿verdad? Pero si quieren preguntarle directamente a la doctora Vindas, entonces buscan la publicación con la foto de ella ahí en el Facebook, si lo quieren hacer por escrito, y si lo quieren hacer a través de la línea del WhatsApp que tenemos, que es el 6087-7777, pues entonces agarran su celular, lo ponen en posición horizontal, nos dicen quiénes son, dónde están y cuál es la pregunta. Ojalá que sea una pregunta bien concreta. Recuerden bajarle el volumen al televisor para que no compita con su voz y le podamos entender claramente. Si una persona con estas características baja de peso, inmediatamente va a tender a controlar todos estos números, digamos. Totalmente, Randall. Es tan interesante todo lo que podemos mejorar. Es que es calidad de vida, es gastos para el país, es tristeza para familiares, con solo bajar peso, porque la presión, como te expliqué, por cada kilo nos puede aumentar 1 milímetro de mercurio, o sea, un puntito. O, por ejemplo, si estamos muy pesados, hacer una resistencia a insulina y empezar a provocar diabetes. Pero con solo que el paciente se adelgace, mire, empezamos a bajarle las pastillas para la presión, empezamos a bajarle las unidades de insulina y todo empieza a regularse en el cuerpo. No todas las diabetes, o sea, no todos los tipos de diabetes son iguales y no son todos los pacientes que logramos esto, pero sí el 90%. Perfecto. Yo me imagino que cada caso es muy particular, pero en términos generales, ¿qué alimentos uno debería procurar dejar de comer para comenzar este proceso de adelgazamiento, digamos, que es tan positivo? Randall, ¿usted sabe qué es un macronutriente? No. Ok, entonces la gente en la casa probablemente tampoco. Los macronutrientes son las partes esenciales de la alimentación. Carbohidratos, grasas, proteínas. Uno no debe dejar nada. Una buena guía de alimentación no nos quita nada, nos da pautas y cantidades. Ahora, te estoy hablando para comer de manera completa, saludable, no pasar hambre y estar bien. Pero para evitar tener este tipo de complicaciones, sí deberíamos restringir todo lo que son harinas refinadas, o sea, postres, cosas de paquetito, hamburguesas, perros calientes. Un día de estos hablaba con un paciente, un muchachito, y me decía que, pero doctora, es que entonces, ¿qué como? O sea, el chiquito está acostumbrado a comer nada más hamburguesas, a comer nada más comida rápida, y a él le parece que un picadillo con una proteína y arroz no es comida. Y es todo lo contrario. O sea, no hay que eliminar ningún macronutriente. Cuando a usted le quiten algo de un menú, cuidado, eso no dura. O sea, eso no dura. No eso es sostenible. No es sostenible en el tiempo, y lo que hay que hacer es enseñar al paciente a medir, a pesar, porque no hay otra manera. Y es incorporar todo para no pasar con hambre, sino estar comiendo rico todos los días, porque la alimentación es algo muy importante que también nos trae felicidad. Eso, ¿verdad? ¿Cómo se nos olvida a veces? Porque en algunos casos la alimentación se nos convierte como o en un premio o en un castigo. No. Y debería ser siempre motivo de felicidad. Claro. Digo, el momento de sentarme a la mesa es un momento que debería ser pleno, rico, de disfrute. Así tiene que ser, porque miren, en la mesa compartimos con la familia, hasta nosotros mismos, terminamos de trabajar, nos sentamos relajados a comer, conversamos, es muy bonito. Y no tiene que ser como, uy, tengo que comer aquello. No, hay que aprender a comer saludable. Voy a hacer aquí un paréntesis. En mi Instagram, por ejemplo, yo paso poniendo historias de cómo preparar comida saludable deliciosa. Es cuestión de que se preocupen por la alimentación, ¿verdad? Y aprendan a comer rico, de todo, pero en las cantidades que se requiere. Bueno, ahora damos el Instagram para que la siga mucha gente y para que muchos aprendamos a cocinar bien, rico y saludable. Vamos ahora con la presión alta, doctora. Explíquenos cuáles son los niveles en los que yo debería tener, digamos, en los que hombres y mujeres deberíamos tener este indicador. Bueno, generalmente, o sea, se habla de que, bueno, la presión es una fracción, ¿verdad? La parte de arriba tiene que estar cercana a 120 y la parte de abajo cercana a 80. La que es más peligrosa es la parte de abajo. El numerito de abajo. El numerito de abajo que debe estar cercano a 80. Cuando nosotros empezamos a pasarnos de ese numerito, cuidado, hay que hacer cambios en el peso principalmente y en la cantidad de sal que se consume en la alimentación. Ahora, cuando uno le dice a un paciente eso, el paciente inmediatamente le dice, es que yo no como sal. Todos los pacientes, ¿verdad? Entonces uno nada más espera que terminen de decirle que nunca le ponen más sal a la comida, y no se trata de eso, sino que muchas veces las comidas rápidas tienen otro tipo de sales para preservarlas que son
súper dañinas para la salud y hacen que uno retenga mucha agua. O, por ejemplo, muchas salsas artificiales y este tipo de cosas, o muchos condimentos que ya traen implícita la sal. Claro, ¿verdad? claro. Doctora, a ver, si la cifra de abajo debería estar en 80, ¿cuánto ya es preocupante? ¿81, 82, 85? 85, ya 85 podemos para empezar a arriba. preocuparnos. Es una elevación leve, ¿verdad? Entonces, ya ahí tenemos que empezar a hacer ejercicio para producir vasodilatación en las arterias, bajar el consumo de sal, perder un par de kilitos y la presión inmediatamente regula. Ok, lo que quería preguntarle también era si digamos, si yo estoy con el numerito de abajo en 85, es perfectamente reversible, digo, es perfectamente posible que yo lo baje al nivel en el que tiene que estar, en 80. Totalmente. La presión es muy sensible al peso y al consumo de sal, muy sensible. Entonces, apenas un paciente empieza a comer saludable, se regula. Es que vea, yo tengo 20 años, 21 años de tratar obesidad y nunca he visto un paciente hipertenso que no tenga que empezar a bajarle la medicación, incluso suspendérsela cuando se adelgaza. Así que es cuestión de cuidarse, de sacar el ratito para caminar, de escoger qué voy a comer durante el día. Ahora, es importante decir que la suspensión del tratamiento, en el caso de la presión, tiene que darlo el médico. Absolutamente. Porque hay mucha gente que dice, no, ya bajé de peso, me siento mucho mejor, entonces ya no me voy a tomar la pastilla. Jamás, porque esa es la historia de todas las personas que sufren de derrames, de infartos, tienen la presión controlada, pero no entienden que es por la pastilla, la dejan y cuando se llevan un colerón o una carrera, se sube la presión y se revienta una arteria. Y entonces eso es un problema. Doctora, ¿la presión debería ser algo que nos tomemos diariamente, digamos? No. ¿No es necesario? No, en realidad todas las personas deben tener un chequeo médico anual por lo menos y en cada chequeo médico tomarse la presión. Sí es muy importante porque la presión es un mal silencioso, no produce mucha sintomatología en la mayoría de los casos. Entonces, es muy importante que cuando el médico nos revisa, a ver si estamos bien de peso, nos revise la presión. Muy bien. Bueno, hablemos de la diabetes y ya casi vamos con algunas de las preguntas que nos están pasando. ¿En qué momento esta situación? Bueno, explíquenos qué es la diabetes en primer lugar. Bueno, la diabetes es que se eleva el azúcar en la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el páncreas tiene que producir aproximadamente 25 unidades de insulina al día, pero más o menos para 70 kilos. Cuando la gente empieza en 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos, ya esas 25 unidades, hablando de una forma muy general, ¿verdad? Porque sé que también hay médicos observando la entrevista, ya esas unidades no son suficientes para mantener el azúcar regulada. Entonces empieza a elevarse el azúcar. El páncreas trata de compensar produciendo más hormona para bajar el azúcar, pero esa hormona ya no la puede utilizar y hace una resistencia a esa hormona. Y entonces encontramos pacientes con una hormona que engorda altísima. Y entonces, ya tal vez tratando de cuidarse, pero lo que comen, la hormona lo triplica y entonces no logran mantener un peso. ¿Qué peso, cuánto peso tiene en esto de la diabetes el factor hereditario? Es decir, si en mi familia hay abuelita, tías, hermanos diabéticos, eso me predispone más a mí. Claro, hay dos tipos de diabetes. La diabetes 1 es una diabetes en la que el páncreas deja de producir insulina, no produce nada. Esa no tiene que ver con peso. La diabetes 2 sí tiene que ver directamente con el peso y si usted tiene un gen que en su familia está para desarrollar diabetes, va a ser muy probable que la desarrolle si no modifica su ambiente. Esto lo digo en todas las entrevistas, yo creo. Pero el ambiente juega un papel más importante que la genética. Entonces, si por ejemplo mi papá, mi mamá, mi abuela y mi bisabuela eran diabéticos, pero yo no tengo un ambiente para desarrollar el gen, no voy a ser diabética. Eso es muy importante. Juega un 60% de influencia en el desarrollo de la enfermedad la forma en la que como y me ejercito. A ver, sí es entonces un factor importante, pero no es determinante. Es decir, no es determinante. El hecho de que mi familia sea diabética no me condena, por llamarlo de alguna forma, y perdónenme el uso del término, lo pongo entre comillas, a ser diabético yo también. Es decir, yo puedo modificar muchos factores. Exacto. Lo que sí me predispone a eso sería el que me enseñaron a comer mal.
Okay. Eso es más importante, porque entonces si en mi familia me enseñaron que uno solo celebra comiendo, que yo solo me siento feliz cuando me como un helado, que después de cada comida tengo que comerme un chocolate, entonces esa herencia sí me va a desarrollar la diabetes. Hay gemelos, Randall, que han sido separados al nacer, y el gemelo que cae en un ambiente saludable no desarrolla ninguna enfermedad crónica. El gemelo que cae en una casa donde todo se fríe, donde nada se mide, donde todo es exceso, hace todas las enfermedades crónicas. Y por eso llegamos a la conclusión de que el ambiente es más influyente que la genética. Muy importante eso. Igual uno puede desaprender las cosas que no son correctas y aprender nuevas prácticas saludables, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Es un proceso también. Yo vengo de una familia donde, y me va a matar mi mamá, pero dígalo. No nos enseñó a comer ensaladas. Y bueno, yo hice el cambio. Yo amo las ensaladas, amo los vegetales. Se ríen. Por ejemplo, ayer grabé una historia de una berenjena al horno y mami me pone un montón de carillas y le pongo a mi hermana, hágala, es deliciosa, y me pone, casi me convences. O sea, es uno, está en uno. Por ejemplo, mi hermano se casó con una nutricionista. Cuando vivía con nosotros no comía nada, y ahora con la esposa le enseñó a comer de todo. Es el poder del amor. Exacto. El poder de convencimiento del amor, doctora. doctora. Realmente está en uno. Qué bien. Vea, contestemos algunas preguntas ya casi. Pero, ¿qué pasa cuando usted llega y el paciente tiene las 4 cosas? Es muy y uno dice, triste. santísima, ¿por dónde empiezo? ¿O qué hago? Es muy triste por el pronóstico de ese paciente. O sea, se sienta enfrente de uno y entonces le cuentan la pastilla para la presión, las inyecciones para la diabetes, las pastillas del colesterol, uno los ve con 20, 30 kilos de más. Y el pronóstico, si uno no logra convencerlo en esa consulta, es pésimo. Muchas veces el paciente ve al médico como un psicólogo. Son cosas diferentes, aunque hay algunas especialidades que se mezclan. Pero para uno es más importante llegar y explicarle al paciente y que el paciente se concientice de lo que le va a pasar. Porque el paciente que tiene diabetes daña los órganos más importantes. El azúcar en la sangre es como ver el azúcar en una azucarera, son cristales. Como van en la sangre y pasan por todos los órganos, se van pegando en la vista, se van pegando en el riñón y se van pegando en toda la circulación, y empiezan a dañar estos órganos. Entonces es inevitable que un diabético que no se cuida termine con una amputación en una pierna, termine pegado a una máquina porque su riñón ya no funciona, termine cieguito. Entonces, cuando vemos a un paciente con esto, tenemos que cambiarle los hábitos de alimentación. Como médicos no es solo darle más medicamentos, eso ni beneficia al país desde el punto de vista económico, ni beneficia a ese paciente, no beneficia a nadie. Nosotros tenemos que hacerle cambios a ese paciente. Si el paciente sale igual que como llegó, fracasamos nosotros como médicos. Doctora, y ahí, por ejemplo, yo me imagino que el asunto de convencerlo para que tenga buenas prácticas saludables y tal, es fundamental. La pérdida de peso en esos pacientes, digo. 99% de importancia. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Lo que pasa es que la pérdida de peso va a ser el resultado de lo que logremos cambiar en él, ¿verdad? Entonces, a uno como médico o como nutricionista no le preocupa tanto el número, ¿verdad? Uno quiere que el paciente vaya avanzando y todo. Lo que le preocupa es que el paciente aprenda a comer, que incorpore otros alimentos. O sea, usted le pregunta a los ticos, ¿verdad? Que en su mayoría son los pacientes que yo veo. ¿Le gusta la berenjena? No sé, nunca la he probado. ¿Le gusta la arúgula? No sé, no la como. La espinaca, mami, le dicen las chiquitas a la mamá, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que en un país donde tenemos todo lo que se nos antoje comer de vegetales, no conozcamos las cosas que podemos poner, ¿verdad?, a disposición para nuestra familia y para nosotros, de manera que comamos saludable? Perfecto. Doctora, vea, le vamos a poner un video de un televidente que nos manda, creo que es un caballero, ¿sí? Nos hace una pregunta sobre la insulina. Entonces, veamos la pregunta. Claro. Buen día, quisiera saber cuánto influye la insulina
para bajar grasa abdominal y si existe algún examen en la Caja Costarricense del Seguro Social para medir insulina en ayunas. Gracias. A usted, caballero. Sí. Ok, bueno, el examen sí existe, lo hacen sobre todo en hospitales centrales, ¿verdad? Sí, creo que tiene que tener la indicación de un endocrinólogo para hacerlo. No estoy segura porque yo tengo mucho tiempo de no trabajar con la caja, pero cuando yo estaba era necesario que un endocrinólogo lo indicara. Hay que separar muy bien insulina, que es esta hormona que se eleva, ¿verdad?, que engorda, y glicemia. La insulina, ¿qué efectos produce? Bueno, la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué significa eso? Hace todo más grande. Entonces, el problema es, cuando ya tenemos un paciente con diabetes, le estamos inyectando insulina, esta insulina le va a producir aumentos en la grasa. Entonces, tenemos un paciente que al tratar de bajarle el azúcar en sangre, también le estamos estimulando el que pueda engordarse. Por eso, la medida no es, ok, como hacen algunas personas en la casa, me voy a comer la hamburguesa y me inyecto más unidades. No, esa no es la medida. Eso es un problema que va a terminar con algo muy serio. Muy bien. Pregunta Mabel Pérez. Quiero saber qué es más peligroso, si el colesterol alto o los triglicéridos elevados. Y si eso se puede bajar solamente con ejercicio y alimentación sana o es necesario tratamiento médico. Bueno, hay personas que tienen estas grasas elevadas de manera familiar y hay personas que las tienen elevadas por mala alimentación. Nosotros la grasa que revisamos, digamos, como no más a fondo, nos preocupa más, es una grasa que se llama LDL, que es una grasa bastante perjudicial, ¿verdad? Y tratamos de mantenerla por debajo de 100. Que cuál sea más mala, en realidad las dos son grasas que van a obstruir mucho las arterias. Nosotros empezamos siempre, y obviamente dependiendo del nivel de las grasas, cambiando alimentación. Cuando la persona empieza a alimentarse bien y empieza a hacer ejercicio, no para perder peso, el ejercicio es un complemento a la buena alimentación para bajar un montón de hormonas, generalmente los niveles del perfil lipídico, que es como se llama el examen que hacemos para ver el colesterol, regulan. Pero bueno, si yo no hago caso y sigo comiendo mal, es mejor medicarse. O sea, hay gente que dice, ay, es que yo no me quiero tomar la pastilla que me mandó el doctor. Bueno, está todos los días taponeando sus arterias un poquito más. Entonces, son esas dos vías. O cambio mi alimentación, hago ejercicio, o mejor tomo medicamento. Ahora que hablamos de ejercicio, sí, ¿verdad? Ustedes insisten mucho en que el ejercicio es bueno. ¿Hay algún ejercicio que sea mejor que otro? En estos casos, digamos, para estos casos. Depende. Yo recomiendo para las personas que son obesas y que tienen problemas o enfermedades crónicas, iniciar con ejercicios de estiramiento, flexibilidad, porque la persona obesa y generalmente las personas con diabetes e hipertensión, aunque ya luego se adelgacen por otras cosas, por ejemplo, que pasan con el azúcar alto y empiezan a perder peso, son personas obesas en su forma de comer. Entonces van perdiendo hasta la posibilidad de agacharse. Entonces, flexibilidad, estiramiento y caminata. A mí me encantan las caminatas. Creo que en un obeso es la mejor forma de no dañar las rodillas, de no producir un mayor impacto, y es un ejercicio suave que nos mantiene una frecuencia cardíaca muy saludable para el cuerpo. Ahora, el ritmo en el que yo haga esa caminata, ¿cuál debería ser? Digamos, Sí. ¿puede ser así totalmente placentero, donde yo vaya viendo el bosque y los pajaritos, No. o tengo que ponerle? Necesitamos mantener una frecuencia cardíaca más o menos entre un 70 y un 80%. ¿Cómo hacen eso? Porque yo sé que me van a preguntar. ¿Eso cómo lo mide uno? Sí, Sí, eso es. Usted agarra el número. Eso hay aparatitos que no lo dan exacto. sí, ahora hay muchos de estos watch, Yo de no lo estos ando de puesto, todo, ¿va? Sí, ando el sí, otro, sí. pero se los iba a Que te enseñar. dan. Uno pone el numerito 220. Eso es regla. Ponen 220, le quitan la edad y ese resultado le sacan el 70%. Ok, de nuevo, 220 menos mi edad Ajá. y el resultado que me da, Le va a sacar el 70%. ok. Y eso es lo que debería ser mi frecuencia Esa es cardíaca. la frecuencia cardíaca de quema de grasa, más o menos a la que debo mantenerme. Ok. Y lo recomendado es oscilar entre un 70 y un 80%. Ahora, yo no soy experta en ejercicio, sino que uno en este campo pues va aprendiendo por diferentes cursos que lleva,
De hecho, en este momento estoy llevando un curso de nutrición deportiva y estoy aprendiendo mucho, pero eso es lo ideal, mantenerse en ese rango. Muchas veces va una persona con 20 kilos de más y se pone a hacer un ejercicio exhaustivo y suda montones y le va el aire y todo, y no era necesario. Con solo que empecemos caminando, vamos a ir adquiriendo una mejor capacidad física para luego incorporar tal vez alzar pesas, que dependiendo de la edad siempre va a ser muy favorable, incluso para mantener la densidad del hueso. Muy bien, gracias. Vea, pregunta Katia Tanisha, ¿por qué uno a veces come saludable, pero el colesterol le sale alto? Puede ser porque tiene un problema familiar, que todas las personas en la familia tienen esta tendencia. Entonces los vamos a medicar aunque coman saludable. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Las personas creemos que porque hacemos ciertas cosas estamos comiendo saludable y no siempre es así. No todos los alimentos son buenos para todo el mundo. No todo lo saludable es bajo en calorías. Una cosa es un alimento integral o macrobiótico, otra cosa es un alimento light o bajo en algún nutriente. Entonces, sí es muy importante que un especialista nos oriente sobre si lo que estamos comiendo, o acerca, perdón, de que estemos comiendo de una manera saludable. Yo les puse por ahí en algún lado de la entrevista que es fundamental hacer un diario de alimentación, creo que en las recomendaciones, sí, ¿verdad? Hacer un diario de alimentación. La tenía para el final. Ahora se las explico entonces, pero es muy importante que realmente estemos comiendo saludable, porque cuando uno hace un recordatorio de 24 horas a un paciente, o sea, le dice, cuénteme todo lo que comió ayer, y entonces empezamos por el desayuno, el paciente le dice a uno, bueno, comí pinto, me comí unos pancakes, les puse yogur, siempre todo el mundo dice griego, le puse miel, le puse granola, me comí unas frutas y me comí 2 huevos. Entonces uno dice, ok, sí puede ser que todo eso esté con buenas grasas y todo, pero, por ejemplo, la granola es altísima en calorías, es muy alta en fibra, ¿verdad? Pero es muy alta en calorías, o sea, engorda bastante. Entonces uno tiene que tener cuidado en las cantidades que utiliza y, bueno, en realidad, en resumen, que un especialista nos oriente sobre nuestra alimentación. Perfecto. Don Joaquín Duarte nos está viendo y nos manda una pregunta. Buenos días, mi nombre es Joaquín Duarte. Vieras que tengo ese problema de las 4 enfermedades, pero hago las comidas que debo de hacer, como mucha fruta, estoy tratando de hacer mucho ejercicio, pero yo veo que más bien que en vez de bajar de peso, subo de peso. Tengo creo que problemas de tiroides, pero no sé si eso me estará afectando mucho en producir, en bajar de peso, más bien me siento más gordo, trato de comer frutas. Muy bien, don Joaquín, gracias por la pregunta. Don Joaquín, vea, quisiera como tener mucho rato para explicarle muchas cosas. Las frutas son un azúcar. O sea, comer frutas es muy parecido a comer arroz. O sea, al final eso se convierte en azúcar. Entonces, comer muchas frutas para un paciente que me dio la impresión y traté de verle el cuello, pero bueno, me parece que él debe tener una resistencia a insulina. Entonces, no es una buena opción. Entonces, lo más importante, ¿verdad? Que un médico mande un grupo de exámenes para ver si tiene colesterol alto, para ver qué hay que poner o disminuir. Tal vez hacer un examen de bioimpedanciometría para ver si hay grasa en hígado, pero tal vez orientarnos un poquito más a la proteína y bajar un poquito los carbos. ¿Qué son carbos? Bueno, el arroz, el pan, los frijoles, la pasta, la papa, la yuca, el camote. Si además hacemos la papa frita, entonces, ¿verdad? Estamos comiendo un montón de grasa. Más o menos se puede meter en una papa medio centímetro por cada lado de grasa, en una papa frita. Entonces, tal vez que logre empezar a caminar en plano, no en cuestas, no trote, porque un paciente que tiene sobrepeso y dependiendo del nivel puede dañar rodillas y empieza a trotar así, nada más caminando en plano, y baje un poquito el consumo de carbohidratos. Yo le voy a recomendar tal vez que le sirvan, o usted se sirve lo que siempre está acostumbrado a servirse, quítele la mitad. Cuando ya usted vea que con eso su peso se mantuvo,
entonces tal vez buscar ayuda a un profesional que lo termine de orientar en cuanto a cómo comer, pero tratando de ayudarlo, esa sería una buena medida. Sí, este tema de las frutas es interesantísimo, ¿verdad? Porque la gente a veces, todos caemos en el error de pensar que como son saludables y como nos recomiendan comer frutas, son de consumo libre y entonces yo me puedo comer toda la fruta que quiera y hay un montón de azúcar. A mí me pasaba eso chiquitilla porque yo era toda gordilla y mi papá llevaba ese montón de frutas y yo me las comía todas. Claro. Y yo pensaba que estaba haciendo tan lindo. Mi papá, le mando un beso, pero digamos que sí son muy saludables, tienen muchas vitaminas, sí, muchos minerales, pero hay que medirlas. Con medida. Porque son un azúcar. Claro. Vea, pregunta Sibeli Núñez, doctora, hablando de la presión, si más bien la presión está baja y él le pone 80/60, en una persona que es diabética, hipertensa y con problemas cardíacos, ¿qué tan peligroso es esto? Ok, empecemos diciendo que la presión baja no es una enfermedad. La presión baja es salud. Ustedes ven un deportista, siempre anda la presión bajísima. Ahora, en ese caso específico, que es una persona hipertensa, cardiópata, diabética, pudiera ser que la medicación que tiene sea un poquito de una dosis más alta a la que realmente está necesitando en este momento. Suele pasar frecuentemente cuando la persona se adelgaza un poquito, hay que readecuarle el tratamiento. Sí, uno puede pensar en este momento en otras cosas al ser cardiópata, pero sí es muy importante que la valore un médico para que busque otra patología cardíaca que podría estar haciendo que le baje el pulso y la presión, pero casi que pienso que hay que ajustarle un poquitito el nivel del medicamento. Muy bien. Para ir terminando, don Rolando Villalobos pregunta cómo contrarrestar el aumento de peso que provoca el consumo de antidepresivos. Bueno, todos en algún momento de la vida pasamos por cosas que vamos a ocupar este tipo de medicamentos. ¿Sí provocan aumento de peso como efecto secundario? Algunos que sí, provocan mucho aumento de peso, los más nuevos no. Entonces todo depende del medicamento. Pero vean, yo les voy a contar porque yo siento que venir a decirle aquí lo mismo que todo el mundo, tal vez les deje algo más claro. En algún momento de mi vida a mí me tuvieron que mandar esteroides. Los esteroides se supone que uno sube 20 libras. Yo estaba en la universidad y yo dije, yo no los voy a subir. Y no los subí. Me cuidé, empecé a hacer más ejercicio y no los subí. Los medicamentos, está descrito que pueden provocar ciertas cosas, pero todo está en cómo nos alimentemos. Si uno no da la materia prima para producir grasa, no tiene por qué subir peso. Entonces, si estamos tomando un tratamiento antidepresivo, nada más cuidarnos más en la alimentación, tal vez medir, porque lo que puede pasar es que al sentirnos un poquito más felices, más contentos, empezamos a comer más y entonces nos parece que el plato es más chiquitito y no, ahí medir sería fundamental. Bueno, no, es que les iba a pedir porque necesito que la doctora vea la pantalla. Se la llevaron. Porque quiero cerrar con los consejos de los cuales ella misma les habló hace algunos momentos. Así que vamos a ponerles esta lista. Son 7 consejos muy puntuales. Ahí los ve, doctora, ¿sí? Sí, ahí los veo perfectamente. Ok, primero. Hágase un chequeo médico. No sabemos si tenemos colesterol alto hasta que nos hagan un perfil lipídico. Y el perfil lipídico comprende un montón de colesteroles que el médico debe analizar. Número 2. También, por ejemplo, al hacerse la bioimpedanciometría para ver los porcentajes corporales, a ver si mejorando alguno mejora nuestra salud. Claro. El número 2 era lo que usted había mencionado hace un ratito, hacer un diario de alimentación. Yo les recomiendo, escriban durante la semana todo lo que se comen y luego acudan a un especialista con el que puedan analizar cómo está realmente su alimentación. Número 3, medir la actividad física diaria. Lo que hablamos ahora, la gente no se mueve y piensa que salir a caminar 1 hora es el ejercicio más exagerado del mundo. No, hay que hacer todo moviéndonos, caminando, y si pasamos un trabajo sentados, levantarnos más temprano o acostarnos más tarde para sacar el tiempo para ejercitarnos. Muy bien. Número 4, disminuir o eliminar el consumo de frituras, postres y repostería. Yo podría eliminarlos por completo de mi vida, nunca comer más una fritura, un postre muy aburrido, muy aburrido. Digo yo. No, muy aburrido. De vez en cuando es rico, ¿no? Exactamente. Es
la persona debe alcanzar un buen peso, Randall. Durante el tiempo que está alcanzando el peso, debe quitarlos para lograr más rápidamente su meta y luego tener una frecuencia. No sé, me doy un premio el fin de semana y me como un postre que me gusta, es bien rico, ojalá completo, para disfrutarlo. Muy bien. Número 5, medir lo que servimos en el plato. Vean, eso es fundamental, deberíamos hacer una entrevista solo de eso. No es tan tedioso, la gente piensa que es muy tedioso. Mire, pueden comprar las carnes medidas por porciones y se compran las cucharitas que vienen de 1/3, de media taza, de 3/4 y con eso se sirven. Nada más, en lugar de la cuchara tradicional, usan esa paletita y con eso van a asegurarse que están comiendo una porción correcta. Pero ya está hasta dividido, ¿verdad? Yo sé que ustedes, por ejemplo, del plato, le dicen a uno que, bueno, tanta porción de ese plato debería ser ensalada, tanta porción debería ser proteína, tanta porción deberían ser los carbohidratos. Por lo menos, así a grosso modo, dividir el plato a la mitad ensalada y vegetales, y la otra mitad proteína y la otra carbohidrato. Okay. Pero bueno, vienen las palitas de media taza, de 1/3 y con eso se sirven el arroz y ya. Muy bien. Número 6, consuma ensaladas y vegetales, lo que no le enseñó su mamá, pero que usted aprendió. Ándale, usted quiere que me regañen. Okay. Bueno, vea, nadie se puede llenar comiendo solo arroz. El que se llena con puro arroz y frijoles va a ser gordo. Tienen que llenarse con ensaladas vegetales, consumir la proteína para reparar tejidos y disfrutar el carbohidrato que a todos nos enloquece. Muy bien. Y número 7, hacer conciencia sobre la calidad de vida que tengo. Hagan conciencia de que los hábitos que tengan hoy van a determinar si van a disfrutar o no su vida futura. Nadie puede disfrutar la vida si lo tienen que llevar a orinar porque tienen las rodillas malas. Entonces, hagamos conciencia de que lo que hacemos no es por nadie, es por nosotros mismos. Doctora, muchas gracias. Un placer. Dele a la gente su Instagram para que la sigan. Es mi nombre, solo que abrevio doctora. DRA Mauren con doble Vindas. Facebook e Instagram, ahí me encuentran. Perfecto. Y también está en el 7098-9093. Se lo voy a repetir. 7098-9093. Síganla en las redes porque de verdad da recetas muy buenas que se ven muy ricas. Yo no las he hecho, pero se ven muy ricas y son saludables, ¿verdad? Para Exacto. todos aquellos que a veces pensamos que lo saludable no es tan rico. Ahí les voy a demostrar que sí. Bueno, esa berenjena, por ejemplo. Yo, la delicia, la delicia.